Bien, tenemos este ejercicio de Szymanski de la versión 1, que nos dice: un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura. Determine, ¿no? La magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? La suma de todos los desplazamientos que tuvo el empleado en su camión. Sí, el primero, que es esta línea recta para arriba; el segundo, esta línea horizontal; y el tercero, esta que está a un ángulo de 45 grados. Si nos piden la magnitud y la dirección, quiere decir la magnitud, cuánto mide su desplazamiento, su módulo, y la dirección es el ángulo del desplazamiento. ¿Sí? Vamos a verle este ejercicio de la siguiente manera. Vamos a decir que el inicio está en 0, 0. Por lo tanto, nosotros vamos a imaginarnos de alguna manera aquí nuestro eje de coordenadas. Así, algo así. ¿Sí? Por lo tanto, empezó en 0, 0. Nuestro primer movimiento sería un vector 0 en X y 2.6 en Y, que es el que llega hasta aquí, el primer movimiento. El segundo movimiento sería un desplazamiento de 4 en X y 0 en Y. Como ustedes ven, en Y se mantiene la línea. Lo que recorre es en X hasta aquí, el segundo movimiento. Y un tercer movimiento que tenemos de 3.1 con un ángulo de 45 grados. ¿Cómo hacemos este último movimiento, este movimiento número 3? Para saber cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. Simple. Ponemos movimiento 3 en X, ¿sí? Movimiento 3 en X va a ser igual a la magnitud, que es 3.1, por el coseno del ángulo al cual se desplaza. Sería entonces 3.1 por el coseno de 45 y nos da como resultado 2.19. Se ha desplazado en X. Y el desplazamiento de 3 en Y va a ser igual a 3.1 por el seno, en cambio, de 45, que en este caso son iguales, el seno y el coseno. Por lo tanto nos da un mismo resultado de 2.19 tanto en X como en Y. Por lo tanto, nuestro último desplazamiento, nuestro último movimiento, que sería el movimiento 3, va a ser igual a 2.19 en X y 2.19 en Y. ¿Para qué hacemos esto de aquí, de estos de los desplazamientos? Simplemente para saber que nosotros tenemos un movimiento 1 o un vector 1, 0.2.6, un movimiento 2 de 4.0 y un movimiento 3 de 2.19, 2.19. ¿Por qué? Porque nuestro resultante va a ser la suma de esos movimientos. Sí, el movimiento 1 más el movimiento 2 más el movimiento 3. Lo importante aquí es acordarnos que la suma se hace sobre las coordenadas X con las coordenadas X y las coordenadas Y con las coordenadas Y. De tal manera tenemos la siguiente suma. Podremos sumar 0, que está en la coordenada X en el movimiento 1, más el 4, que está en la coordenada en X del movimiento 2, más el 2.19, que está en la coordenada en X del movimiento 3. Punto y coma, 2.6, que está en la coordenada Y del movimiento 1, más 0, que está en la coordenada Y del movimiento 2, más 2.19, que está en la coordenada Y del movimiento 3. De tal manera obtenemos que nuestro resultante va a ser 6.19, 4.79. Ese ha sido nuestro vector expresado en coordenadas, el vector desplazamiento, el vector resultante. Ahora, nos piden la magnitud y la dirección. La dirección, simplemente tenemos que tener en cuenta que nuestro desplazamiento es esta línea de aquí, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Lo que nos pide a nosotros es este ángulo alfa que se forma aquí, ¿no? entre el eje de coordenadas, ¿se acuerdan que era el eje así? Y el desplazamiento que tenemos. Entonces, simplemente para hallar el ángulo alfa sacamos el arco tangente de 4.79 dividido para 6.19. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque si ustedes se dan en cuenta, esta línea de aquí
con esta línea de acá del eje forma un triángulo rectángulo entre nuestro vector resultante y nuestro eje de coordenadas. Sabemos que en X recorrió 6.19 y que en Y recorrió 4.79, ¿no? Bien, tenemos el ángulo aquí y tenemos simplemente el lado opuesto o el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por eso nosotros aplicamos la función tangente, no porque es opuesto sobre adyacente. Por eso hacemos el arco tangente de 4.79 dividido para 6.19. De tal manera tenemos que el ángulo alfa es de 37.73. ¿Sí? Ahora, para hallar la magnitud simplemente hacemos Pitágoras. Igual sería como hallar la hipotenusa en este triángulo rectángulo que habíamos hecho, que sería 6.19 al cuadrado más 4.79 al cuadrado. Todo es una raíz y esto nos da como resultado 782 kilómetros, ¿no? Porque todo ha sido kilómetros. De tal manera nuestro vector resultante sería 7.72 a una dirección de 37.73 grados.